Revelado. La sorprendente frase de una barista que salvó a un millonario de perder 200 millones. Valeria, con su sonrisa cálida y ojos que iluminan incluso los días más nublados, preparaba café en su acogedora cafetería en Bogotá. Ese día, el aire estaba impregnado con el aroma del café recién hecho, un refugio en medio del bullicio de la ciudad. Pero también estaba allí, en una esquina alejada, Mateo, un hombre de negocios cuyo rostro mostraba las señales de una vida marcada por decisiones difíciles y presiones interminables. Cada mañana, su presencia era un recordatorio del contraste entre sus mundos. Valeria siempre había creído que el amor por el café y por la vida se entrelazaban en cada taza, pero Mateo parecía estar atrapado en un ciclo de ambición y desasosiego. Mateo había llegado a ser un prominente empresario, pero esa altura tenía un precio. Las sombras de su pasado lo seguían. Un eco constante de recuerdos felices, salvaguardados en una vida que había dejado atrás. En una reunión crucial, sus socios le exigieron acciones rápidas. La posibilidad de perder 200 millones de dólares había desatado en él una tormenta de ansiedad. Se sentía al borde de un abismo, donde cada decisión podría llevarlo a un futuro incierto, siempre cuestionando si había perdido su esencia en el camino hacia el éxito. Mientras Valeria servía café a los clientes, no podía evitar observar a Mateo. Con cada sorbo que tomaba, su expresión agobiada revelaba su lucha interna. La barista pensó en su abuela y en las enseñanzas que le había legado. El trabajo es la base de nuestros sueños, susurraba su memoria. Pero, ¿qué sueños podía tener un hombre que parecía haber olvidado por completo lo que significaba disfrutar de lo simple? Después de unos días de tensión palpable, Valeria decidió acercarse un poco más a él. En medio del vaivén de tazas y charlas, un día le confesó: a veces, menos es más. La reacción de Mateo fue instantánea. Se quedó mirando el vaso de café, su mente girando entre los números de su negocio, y esas palabras que, de alguna manera, comenzaron a resquebrajar su armadura. Sin embargo, el dilema era feroz. La presión aumentaba cada día. Sus socios le recordaban que la ambición era la única forma de conservar su posición. Si fallaba, lo perdería todo. La angustia de Mateo crecía, y cada noche se acostaba con un nudo en el estómago, la cabeza llena de gritos que decían: ¡actúa! Pero, en los momentos de soledad, empezaba a cuestionar a quién realmente estaba sirviendo, una pregunta que desnudaba sus miedos más profundos. ¿Quería ser recordado por su éxito financiero o por cómo había tratado a quienes realmente importaban en su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una noche, antes de la reunión decisiva, Mateo se sentó en su oficina. El silencio pesado lo envolvía. Sintió la angustia subiendo por su espalda. Su respiración se tornó irregular. En ese momento de aislamiento, sus pensamientos volaron hacia Valeria, su risa, su pasión por el café, esas palabras que resonaban como un mantra en su mente. Pero la incertidumbre lo asfixiaba. ¿Podría realmente poner en pausa toda esa adicción al éxito y abrazar la vulnerabilidad de ser él mismo? Frente a la ventana, el reflejo de su vida lo miraba. Un ser atrapado entre la ambición y el anhelo de autenticidad. La pregunta seguía ahí, bajo la superficie de su mente. ¿Qué legado quería dejar? Pero mientras sus pulsaciones aumentaban y el reloj seguía su implacable marcha, se sentía en un punto crítico. ¿Escucharía la voz de su esencia o se reafirmaría en el mundo que había construido? La última taza de café de su vida estaba a punto de servirse, y la decisión se acercaba como un destino inevitable. Mateo se encontraba en un punto de inflexión, la ansiedad apretando su pecho, desbordándose en un torrente de dudas. La reunión de la mañana era una oportunidad definitiva. Su mente sopesaba la opción de un desacuerdo con sus socios, una postura que sería considerada arriesgada. Pero cada vez que su pensamiento divagaba hacia la propuesta de Valeria, el eco de su voz reverberaba en su mente como un faro en la tormenta. A veces, menos es más. Esa frase se había convertido en su ley de vida, un mantra que no lograba deshacerse.
Mientras se preparaba para enfrentar a su equipo, se sintió atrapado entre dos mundos, el del empresario agresivo y el del ser humano que anhelaba conectar con lo simple. La lucha interna lo consumía, y su instinto empresarial le susurraba que el riesgo era su única opción. El día de la reunión llegó. El ambiente estaba cargado de tensión. Sus socios hicieron un repaso de las cifras. La presión para actuar era palpable, un peso que pronto se tornaría inaguantable. Cada número que sonaba como un tiro, cada mirada expectante apuntando a él, le producía un frío punzante en la espalda. Sin embargo, antes de pronunciarse, Mateo se detuvo, su mente se llenó del aroma del café, y recordó el instante en el que Valeria le había servido un espresso. Eso era lo que debía hacer, encontrar la esencia en medio de la confusión. Consciente de que tenía que romper el ciclo tóxico de decisiones impulsivas, sus palabras fluyeron de otro lugar. No se trata solo de números, necesitamos un enfoque diferente, uno que considere no solo la rentabilidad, sino también el propósito detrás de nuestras acciones. Los murmullos de incredulidad comenzaron a llenar la sala. Había dado el primer paso hacia su cambio, y pese a las miradas escépticas, su voz resonó con una claridad renovada. Uno de sus socios, el más reaccionario, interrumpió brutalmente. ¿Desde cuándo te importa más ser un buen tipo que hacer dinero? Esto es hacer negocios. Las palabras desgarraron el aire. Sin embargo, en lugar de titubear, Mateo respiró hondo. La voz de Valeria le dio fuerzas. No estoy diciendo que renunciemos a nuestros objetivos. Lo que propongo es que recobremos el propósito por el que empezamos. Si perdemos de vista qué valoramos, entonces realmente perderemos todo. La discusión se intensificó. Mateo enfrentó la resistencia con una firmeza que había olvidado que poseía. No era solo una cuestión de dinero y números, se trataba de la integridad de su visión y sus valores. La incertidumbre que había habitado su corazón durante tantas semanas comenzó a disiparse lentamente con cada palabra que pronunciaba. Con cada argumento, en el fondo de su ser, sabía que estaba comenzando a construir un nuevo legado. El encuentro terminó en un consenso inesperado pero frágil. Mateo había plantado una semilla de cambio. Mientras salía, admirando su valentía renovada, sintió una oleada de libertad recorrer su cuerpo. Ya no se sentía únicamente como un hombre con grandes responsabilidades. Se sentía como un líder, uno que podía dirigir su vida con integridad. Sin embargo, después de esa revelación, no todo sería sencillo. Había muchos en su entorno que tendrían que ser convencidos. Al llegar a casa, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Y si sus socios volvían a las viejas dinámicas? Mateo se sentó en la mesa de la cocina, reflexionando sobre el camino que había elegido. Había enfrentado un obstáculo que no solo lo había moldeado a nivel profesional, sino también a nivel personal. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Valeria y en cómo sus palabras habían sido el catalizador de este cambio. La mañana siguiente, decidió visitarla de nuevo. Pero esta vez, tenía en mente un plan audaz. Quería implicarla más en su vida profesional, en la construcción de un entorno laboral que reflejara sus valores. Cuando entró a la cafetería, su corazón latía con ganas. Era el momento de abrir una nueva etapa, y de descubrir cómo su visión podría entrelazarse con la de esa barista que había reavivado su esencia. Sin embargo, lo que no sabía era que Valeria tenía secretos propios que estaban a punto de revelarse. ¿Qué más podía aprender de ella? La pregunta lo impulsaba hacia un futuro incierto, mientras la puerta de la cafetería se cerraba tras él. Mateo atravesó la puerta de la cafetería, el timbre sonando con un eco que parecía ser un presagio. Su mirada se detuvo en Valeria, la barista que había marcado un punto de inflexión en su vida. Había algo en su forma de servir café, una sencillez auténtica que le hablaba al alma, algo que había estado ausente en su entorno corporativo. «Hola, Mateo, ¿un espresso hoy también?», preguntó Valeria, con una sonrisa que irradiaba calidez. «En realidad, vengo por algo más que café», respondió él, sintiendo que cada palabra pesaba más de lo habitual. «Quiero involucrarte en un proyecto que tengo en mente». La expresión de Valeria cambió sutilmente. La curiosidad ocupó su rostro. «¿A qué te refieres?». Mateo nervió a medida que describía su visión. Le habló de la oportunidad que había surgido en su empresa, cómo soñaba con un enfoque más ético y humano en sus prácticas comerciales. Pero, mientras se expresaba, un nudo se formó en su garganta. Siempre había sido un hombre de cifras, y ahora, con cada palabra, se sentía como si estuviera poniendo al descubierto sus inseguridades. Valeria lo escuchaba con atención, y cuando terminó,
Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y reflexión. Esto es un gran paso, Mateo, pero ¿estás seguro de que tu equipo está listo para esto? Esa pregunta le arrancó una risa nerviosa. No estoy seguro de nada, pero si no arriesgo ahora, seguiré siendo el mismo. Es lo que me ha estado atormentando. No necesitas convencerlos a todos de inmediato, sugirió Valeria. Comienza por un pequeño grupo. Muéstrales la esencia de lo que deseas lograr. Mateo asintió. Esa idea le parecía clara, pero en su interior sentía el temblor del miedo. Había despertado algo en él, una posibilidad, pero también una responsabilidad que no había considerado antes. Mientras conversaban, Valeria le reveló parte de su propia historia. Habló sobre la lucha de su familia para mantener el negocio de café, y cómo a menudo se sentía atrapada entre la necesidad financiera y su deseo de ofrecer productos de calidad. Su pasión por el café no era solo comercial, era una extensión de sus valores. Mateo sintió un destello de identificación. Ambos estaban intentando navegar aguas turbulentas, divididos entre la exigencia del éxito y la búsqueda de un propósito. Tú entiendes esto de una manera que yo nunca lo había considerado. Tal vez la clave no solo sea reinvertir el enfoque en el negocio, sino también en las relaciones que construimos. La conversación fluyó con facilidad, y cada revelación de Valeria se sentía como otra pieza del rompecabezas que Mateo había comenzado a armar. En ese momento, sentía que las posibilidades eran infinitas, pero la realidad lo golpeó rápidamente con una pregunta que aún no había resuelto. ¿Qué haría si sus socios se resistían a este cambio? Cuando el encuentro terminó, decidió que no podía hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de Valeria. Voy a necesitar tu ayuda para presentar esto correctamente, no solo con cifras, sino con la narrativa adecuada. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Me encantaría ayudar, pero hay algo que debe decirte primero. Hay un aspecto de mi vida que no he compartido contigo. La confesión quedó atrapada en el aire, como una sombra que amenazaba con revelar un universo de complicaciones. La curiosidad de Mateo se disparó mientras se preparaba para escuchar. Sabía que cada paso adelante con Valeria podría desatar no solo la crisis en su empresa, sino también la encrucijada en torno a lo que sentían el uno por el otro. ¿Qué secretos ocultaba Valeria que podrían cambiarlo todo? El corazón de Mateo palpitaba, ansioso por descubrir la verdad que podría complicar aún más su camino hacia el cambio. Mateo sintió cómo el peso de la incertidumbre se cernía sobre él, mientras Valeria, con el rostro ligeramente inclinado, comenzaba a articular sus pensamientos. La atmósfera en la pequeña cafetería se volvió casi palpable. Había un desafío implícito en la declaración de Valeria, un abismo de emociones que ambos estaban a punto de explorar. Mi familia ha luchado para mantener este café. Cada día es una batalla entre lo que queremos ofrecer y las exigencias del mercado, empezó Valeria. Las palabras brotaron de ella como si finalmente se liberara de una carga mantenida en secreto. A menudo he considerado abandonar todo por la presión de lo que se espera de nosotros. Mateo, cautivado por la sinceridad de Valeria, sintió que su propia lucha empezaba a resonar con la suya. Su mente divagó a su oficina, donde los números y las presiones del negocio se mezclaban en una tormenta de estrés. ¿Y cómo encuentras la valentía de seguir adelante? ¿Cómo luchas contra esa presión que nos consume?, preguntó, sus palabras cargadas de desesperación y necesidad de respuesta. Valeria lo miró fijamente. Es curioso, Mateo. La valentía no siempre es una elección. A veces es simplemente continuar a pesar del miedo. No me lo he preguntado hasta ahora, pero creo que lo que realmente me impulsa es la pasión por lo que hacemos, por la conexión que forjamos con nuestros clientes. Mateo asimiló sus palabras, sintiendo que cada segundo que pasaban juntos cristalizaba su propia claridad. Había estado buscando un cambio en su empresa, pero también necesitaba este cambio interno. La conversación no solo era sobre un nuevo enfoque empresarial, era una invitación a redefinir su propósito, sus valores, su propia existencia en el mundo corporativo. Valeria, tal vez hemos estado girando en círculos, persiguiendo una idea de éxito que ni siquiera nos pertenece, dijo, cerrando los ojos un instante para concentrarse. Siempre he creído que la estrategia es lo único que importa. Pero ahora veo que la conexión humana es el verdadero catalizador del cambio. Lo que he intentado construir quizás carecía de ese elemento esencial. Ella sonrió, su mirada intensificada. Lo importante es que lo has visto, Mateo. Ahora, crear un puente entre esa visión y tus socios será el verdadero desafío.
El reto de conectar su cambio personal con su trabajo en equipo comenzaba a cobrar vida. Mateo sintió un impulso renovado. Voy a organizar una reunión con un grupo muy pequeño. Quiero presentarles esto, y necesito que entiendan la humanidad detrás de los números. Pero, necesitaré tu aporte. Tu perspectiva podría hacer una diferencia. Por supuesto que sí, respondió Valeria, levantando una ceja intrigada. ¿Pero te has planteado los riesgos que podrías enfrentar? ¿No hay parte de ti que teme que ellos no respondan bien? Es parte del juego, ¿no? Mateo se enderezó, su confianza comenzando a florecer. Si no me arriesgo, nunca podré cambiar nada. He tenido demasiado miedo de perder, y ahora sé que no es posible avanzar sin tomar riesgos. La determinación se apoderó de él mientras soñaba con las perspectivas futuras. Pero al momento de despedirse, una inquietud persiste en su mente. ¿Realmente podría transformar su entorno? ¿O se enfrentaría a una resistencia que lo haría dudar de su valentía? Mateo se alejaba, sintiendo tanto la emoción del futuro como el peso de la responsabilidad. Tenía claro que estaba apostando por un cambio, no solo para su empresa, sino para sí mismo y para Valeria. Sin embargo, aquel secreto que la barista había insinuado la seguía rodeando. Esa revelación podría ser la llave que abriera o cerrara la puerta que estaban a punto de cruzar. ¿Qué más se estaba ocultando en sus palabras? Esa inquietud crecía mientras se alejaba, el eco del timbre resonando detrás de él, como un recordatorio de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mateo llegó a su oficina con la mente agitada. Cada paso resonaba como una promesa, y una sombra sobre el suelo pulido. La idea de su reunión con los socios lo desbordaba de emoción, pero también de temor. Se sentó en su escritorio y miró los papeles esparcidos alrededor. Proyecciones de ventas, análisis de mercado, planes de expansión. Estos eran los números que le habían dado seguridad, pero ahora se sentían fríos, insípidos, irrelevantes. Respiró hondo y se dejó llevar por esos pensamientos que lo atormentaban. ¿Realmente estaban alineados con su propósito? La visión de conectar con su equipo a un nivel más humano le hizo revivir las palabras de Valeria. Sus reflexiones tomaban fuerza con cada momento. La conexión humana es el verdadero catalizador del cambio. Resonó en su interior, obligándole a enfrentarse a su propia desconexión emocional. Decidió que antes de la reunión, era crucial compartir sus ideas con su equipo más cercano. Necesitaba claridad y retroalimentación, pero también quería imbuirle su nuevo propósito: adoptar una cultura empresarial más centrada en las personas. Había visto el efecto en Valeria, y anhelaba que su equipo experimentara lo mismo. Enviaron las invitaciones para la reunión, pero no fue solo un correo más. Puso énfasis en que su objetivo era romper barreras, escuchar y, sobre todo, compartir una nueva visión que desafiaría el status quo. Su entusiasmo comenzó a contagiarse, aunque no sin una pizca de incredulidad en algunos rostros. Eso lo sorprendió, pero también lo impulsó. Había un desafío en ellos, un eco de su voz que se negaba a quedar silenciado. Mientras esperaba a su equipo, Mateo sintió cómo su corazón latía con fuerza. Había creído que su mayor desafío siempre había sido gestionar los números, pero ahora comprendía que enfrentar lo humano era la verdadera batalla. Si quería cambiar la cultura de la empresa, debía comenzar por ser vulnerable. Era momento de dejar la coraza del empresario exitoso y mostrar su auténtico yo, un yo con dudas, con anhelos, con miedo a la pérdida. Cuando los asistentes entraron, la sala se llenó de murmullos. Mateo se puso en pie y sintió que el sudor le comenzaba a brotar. «Gracias por estar aquí», comenzó, luchando por controlar su voz. «Hoy no hablaremos solo de cifras, sino de nosotros. Siempre hemos estado enfocados en los resultados, pero cada número representa una historia, un ser humano que trabaja codo a codo con ustedes». Vio las miradas atentas y sintió que se estaban abriendo a su mensaje. Explicó su visión de una empresa donde la voz de cada individuo contara, donde las emociones y la colaboración fueran valoradas tanto como los beneficios económicos. Algo en el ambiente cambió, una chispa despertó. Lo que comenzó como una presentación estaba rápidamente transformándose en un diálogo verdadero. Sin embargo, la tensión era palpable. A medida que algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar sus propuestas con escepticismo, Mateo sintió cómo se derretía su confianza momentáneamente. Aún así, decidió que retroceder no era una opción. Continuó exponiendo su perspectiva, enfrentando sus dudas con honestidad, esperando encontrar tal vez un cambio de percepción. Mientras la conversación se intensificaba, una idea temerosa comenzó a formarse en su mente.
¿Y si realmente podían construir algo nuevo juntos? ¿O tendrían que volver a las viejas prácticas? La batalla interna era clara. Sin embargo, la cuestión seguía flotando en el aire como si fuera un desafío que Mateo debía aceptar. La conversación se desvió hacia la resistencia, los temores inherentes del equipo y las dinámicas de trabajo. Cada historia compartida lo conectaba más con ellos, pero también lo enfrentaba a sus limitaciones. Justo cuando sintió que la confianza comenzaba a fortalecerse, uno de los socios más cercanos se levantó. Mateo, eso suena muy idealista, pero ¿cómo piensas transformar eso en acción?, preguntó con tono desafiante. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había llegado el momento de enfrentar no solo el escepticismo de su equipo, sino también el juicio que había temido toda su vida profesional. ¿Tenía realmente un plan que respaldara esa vulnerabilidad que había cultivado? ¿Podía convertir su revelación personal en una estrategia viable? La mirada de desafío en su socio era un espejo, reflejando dudas que él mismo había tenido. Sintió que la pregunta no solo era un reto, era una manifestación de sus propias inseguridades y miedos. La sala se llenó de tensión, y Mateo comprendió que el futuro de su empresa podría depender de su respuesta. Estaba claro que el camino no sería fácil, pero había un camino llamado valentía, y él estaba empezando a comprender su significado. ¿Podría Mateo hacer frente a esa confrontación y utilizarla para cimentar su nueva visión? ¿O se dejaría llevar por sus temores y la presión del fracaso? La incertidumbre volvió a envolverse en su mente, dejándolo ante la verdad de que el próximo paso ciertamente sería el más crucial de su vida profesional. Mateo sintió cómo su respiración se tornaba irregular, como si cada latido de su corazón resonara en sus oídos, amplificando el peso de la pregunta. La mirada de su socio se había convertido en un faro de desafío, iluminando sus propias inseguridades y el abismo de incertidumbre que lo rodeaba. ¿Cómo lo haré?, pensó. Su mente se llenó de imágenes de fracasos pasados, de momentos en los que había preferido la seguridad de la rutina, en lugar de arriesgarse a explorar nuevas posibilidades. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, decidió que debía ser honesto. No tengo todas las respuestas, pero si empezamos por escuchar las historias de cada uno de ustedes, si permitimos que nuestras experiencias y emociones se conviertan en el núcleo de nuestra propuesta, podríamos crear un espacio donde todos se sientan valorados. Desde ahí, podemos construir juntos. La respuesta no fue bien recibida por todos. Algunos rostros se mostraron escépticos, mientras otros parecían calcular sus palabras con desconfianza. Sin embargo, este era un riesgo que Mateo había decidido asumir. La autenticidad requería valor, y el valor, compromiso. Necesitamos un cambio, y ese cambio inicia desde adentro, continuó, el impulso de su voz aumentando con cada palabra. Debemos establecer una nueva forma de trabajar juntos, donde las relaciones sean tan importantes como las métricas. Podía sentir que la atmósfera cambiaba. Las miradas, antes cerradas, comenzaban a abrirse ligeramente. Un instante de silencio pesado se instaló en el aire. Una mujer del equipo, Clara, decidió intervenir. Mateo, estoy de acuerdo contigo en que necesitamos una conexión más profunda. Pero, ¿cómo se traduce esto en resultados tangibles? ¿Las empresas también necesitamos beneficios económicos?, preguntó con curiosidad, pero sin abandonarle la crítica. Mateo sintió que el sudor le brotaba nuevamente. Tienes razón, Clara, pero estoy convencido de que los beneficios seguirán si, primero, establecemos un ambiente donde los trabajadores sientan que su voz importa. Las mejores ideas surgen en momentos de libertad y confianza, no solo en el análisis de números. Las palabras comenzaron a resonar en la sala, y poco a poco los murmullos en la habitación se fueron apagando. Una atmósfera de posibilidad se hacía palpable, y con cada segundo que pasaba, más personas se sentaban al borde de sus asientos, prestando atención. Mateo se dio cuenta de que si quería liderar este cambio, necesitaba escuchar más que hablar. Debía dar espacio a sus compañeros. Era hora de que las voces de sus colegas se alzaran. Me gustaría que formemos pequeños grupos para discutir cómo podemos implementar esto. Quiero escuchar sus ideas sobre cómo hacer de nuestra empresa un lugar más humano, propuso. En ese momento, su propia inseguridad se tornó en una confianza renovada. No era solo su batalla, ahora todos estaban involucrados. Las reacciones variaron, pero el compromiso ya era evidente en su mirada y lenguaje corporal. La sala comenzó a llenarse de un nuevo tipo de energía. La energía de la colaboración, de la construcción conjunta.
Durante las discusiones, Mateo se movía de grupo en grupo, absorbiendo ideas, dudando y ofreciendo un espacio seguro para que cada inquietud se expresara. Mientras lo hacía, algo más empezó a despertar en él, una intuición poderosa de que muchos de sus compañeros compartían la misma lucha interna, la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de un propósito más allá de lo económico. Justo al final de una conversación en la que había escuchado historias personales de sus colegas, alguien mencionó: Mateo, recuerda a la barista en la esquina, esa que siempre nos dice que la vida es como un café, a veces amargo, a veces dulce, pero siempre mejor cuando lo compartimos. La recomendación resonó en su mente, una metáfora que encapsulaba todo lo que había intentado expresar. Al salir de la reunión, Mateo sintió una mezcla de agotamiento y resultado. Había dado el primer paso en su viaje hacia una mayor conexión humana en su trabajo, pero sabía que aún había un camino por recorrer. A medida que caminaba hacia su oficina, se preguntaba si realmente podría llevar a cabo sus ideas, si esos nuevos diálogos se traducirían en acciones concretas. Su mente lo retó con un recordatorio. Aún había un largo trecho por recorrer antes de validar su visión. Cada paso hacia su escritorio le susurraba interrogantes sobre su capacidad de liderar ese cambio y cómo convertir las ideas en acciones. La incertidumbre inquietante se alojaba nuevamente en su pecho, y él sabía que debía enfrentarlas para poder realmente transformar su empresa. Había comprendido algo fundamental en ese proceso. El verdadero diseño de su futuro profesional dependía de su capacidad para unirse en la vulnerabilidad y la autenticidad. Sin embargo, justo cuando se sentó para reflexionar sobre lo sucedido, un mensaje llegó a su teléfono. Mateo, necesitamos hablar sobre el próximo lanzamiento. Creo que hay cosas que aún no has considerado. Esa frase encendió alarmas en su mente. ¿Sería esta una nueva crisis a la que tendría que hacer frente, o una oportunidad para integrar su nueva visión empresarial? El silencio en su oficina se tornó pesado mientras su corazón se aceleraba de nuevo, y una pregunta resonó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? Mateo no pudo evitar que su mente comenzara a divagar mientras leía el mensaje, cuestionando el contenido y la reflexión de sus colegas. La frase, cargada de advertencias, sonaba como un eco retumbante, un recordatorio de que la implementación de sus ideas era un tema delicado. El lanzamiento venía con expectativas, y su reciente intento de conectar con el equipo podría haberse topado con la dura realidad de los números y análisis. La barista de la esquina había ilustrado una verdad poderosa sobre la vida y el trabajo. No se podía simplemente mezclar ingredientes al azar y esperar que el sabor fuera el correcto. Mateo necesitaba la receta adecuada para el éxito. Comprendía que debía combinar cuidadosamente innovación con análisis. No tenía tiempo para el autoengaño. Los recuerdos de sus errores anteriores emergieron con fuerza. Proyectos que habían tomado un giro inesperado y la sensación desalentadora de que había desaprovechado oportunidades. La presión de un lanzamiento inminente le hizo sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sin embargo, una chispa de determinación brilló dentro de él. No quería rendirse. Con el corazón latiendo más fuerte, comenzó a escribir anotaciones mientras reflexionaba sobre sus 3 tareas prioritarias. Revisar la propuesta del lanzamiento, considerar el feedback recibido en la reunión y, sobre todo, asegurarse de que las voces de su equipo se mantuvieran en el centro del proceso. La idea de realizar un taller creativo lo sedujo, donde cada miembro pudiera compartir visiones y preocupaciones sobre cómo alinear sus objetivos con el deseo de un entorno laboral más saludable. Había comenzado a entender que su papel como líder no se limitaba a implementar decisiones, sino a fomentar un ambiente donde todo el mundo se sintiera escuchado, incluido él mismo. Sin embargo, algo en su interior se agitaba. Mateo se dio cuenta de que, aunque estaba creciendo como líder, había una batalla interna que aún no había enfrentado plenamente. Su miedo al fracaso, una sombra que había observado a distancia durante demasiado tiempo. Comprenderlo era un paso, pero confrontarlo era algo diferente. Empezó a cuestionar cuánto estaba dispuesto a sacrificar para hacer realidad su visión. ¿Estaba preparado para la posibilidad de que no todos estuvieran de acuerdo, o que las cosas no salieran como había planeado? Esa duda se convertía en un peso que, aunque incómodo, era necesario para el crecimiento. Decidido, Mateo tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a su equipo, invitándolos a un taller de trabajo creativo donde podrían colaborar y construir una propuesta innovadora. Fue un acto de vulnerabilidad. Abrirse a la posibilidad de que sus ideas pudieran ser desafiadas. Al enviar el mensaje,
Una oleada de adrenalina lo recorrió. Un paso más hacia la transformación personal y organizacional. Mientras tanto, las luces de su oficina titilaban, reflejando su estado de incertidumbre. Se dio cuenta de que estaba al borde de algo significativo, una oportunidad para aprender y crecer, no solo como profesional, sino como ser humano. Un nuevo impulso de determinación le hizo pensar: si voy a fallar, que sea intentándolo. Al momento de cerrar su computadora, un mensaje apareció en pantalla, uno que cambiaría nuevamente su percepción. Mateo, podemos hablar ahora. Hay decisiones que requieren tu atención urgente, y no podemos seguir adelante sin tu guía. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un ajustado recordatorio. El tiempo se le escurría entre los dedos, y necesitaba navegar este nuevo desafío con urgencia. De pie, con una mezcla de ansiedad y emoción, Mateo se dirigió a la sala de conferencias. Sabía que cada interacción a partir de ahora podría ser clave para no solo su futuro profesional, sino también para validarse a sí mismo. En su mente, la pregunta se repetía: ¿podría realmente liderar este cambio y enfrentar la verdad que lo acechaba? Cada paso resonaba con incertidumbre, pero también con la promesa de transformación. Justo antes de abrir la puerta, la expectativa le hizo detenerse un instante. ¿Qué revelaciones lo esperarían al otro lado? Mateo respiró hondo antes de cruzar el umbral de la sala de conferencias. Su mente seguía atormentada por la ansiedad y la presión que sentía, pero sabía que era un momento crucial. Al entrar, las miradas de sus colegas se dirigieron hacia él. Sus rostros reflejaban una mezcla de incertidumbre y expectativa. La tensión en el aire era palpable. Tomó asiento en la cabecera de la mesa, consciente del crujir de su propia silla que hacía eco en el silencio. Justo antes de abrir la reunión, recordó la frase de la barista: la combinación de los ingredientes. Alzó la vista y se dirigió a su equipo. Hoy, más que nunca, necesitamos crear una mezcla de ideas que refleje nuestras verdaderas capacidades y miedos. Las palabras resonaron con determinación y una dosis de vulnerabilidad que aún lo sorprendía. Mientras había planeado llevar la discusión hacia una dinámica creativa, un temblor interno empezó a gestarse cuando uno de sus colaboradores, Laura, intervino. Mateo, en la última reunión, dijiste que íbamos a adoptar un enfoque más divertido. Sin embargo, siento que la presión ha crecido. ¿Qué cambió? La pregunta, directa y punzante, hizo que él vacilara. Más que una simple interrogante, sus palabras se sentían como un espejo reflejando sus propias inseguridades. ¿Estaba realmente fomentando un ambiente de colaboración o solo estaba perpetuando la presión? El silencio se intensificó mientras Mateo procesaba la inquietud de su colega. Tienes razón, Laura. Estoy intentando encontrar el equilibrio entre la innovación y el riesgo, pero he sentido la presión de cumplimientos y expectativas, admitió. Por primera vez, esa vulnerabilidad parecía aliviar algo en el ambiente. Las tensiones fueron bajando un poco, convirtiéndose en un espacio donde la honestidad era más valiosa que el miedo al juicio. Se sentó un poco más erguido, y continuó. Eso nos lleva al taller que propuse. Quiero dejar que cada uno de ustedes aporte sus ideas y preocupaciones. No se trata solo de un lanzamiento, se trata de nosotros como equipo. La respuesta no se hizo esperar. Un murmullo de sorpresa y alivio se apoderó de la sala. No parecía que lo esperaran. Mateo sonrió tenuemente, comenzando a sentirse más seguro de sí mismo. La conversación comenzó a fluir, y los miembros del equipo compartieron ideas, críticas y sugerencias. En ese proceso, descubrió que sus compañeros traían aportaciones concretas y creativas que superaban sus expectativas. Entre la lluvia de ideas, surgieron elementos que podrían no solo cambiar el rumbo del lanzamiento, sino también transformar la cultura del trabajo. Por un instante, se sintió más como un facilitador que como un líder, y eso le trajo una satisfacción reconfortante. Sin embargo, esa satisfacción se vio eclipsada por una inquietud que permanecía latente, que en esta apertura, él podría estar abriendo la puerta a críticas más duras. ¿Qué sucedería si algunas de las ideas que se discutían chocaban frontalmente con la visión que él había estado cultivando? Sin embargo, tomó la decisión consciente de seguir adelante. No iba a hacer que su miedo al fracaso lo paralizara nuevamente. La conversación continuó calorosamente, pero al final de la reunión, una noticia llegaron como una ráfaga. Mateo, hay un interesado en la propuesta que has estado desarrollando. Desde la dirección quieren proponerte una reunión con él. Mateo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies.
Esa oportunidad, que había estado esperando, podría significar un salto significativo en su carrera. Pero mientras la posibilidad de una nueva alianza profesional aparecía en su horizonte, también recordó que una sola reunión podría ser el inicio de un potencial desplome. Sería fácil dejarse llevar por el entusiasmo, pero el miedo a ser expuesto nuevamente lo invadió con fuerza. Con una mezcla de determinación y ansiedad, Mateo reflexionó. ¿Podría realmente manejarlo? Las revelaciones de su propio desarrollo, sus fracasos pasados y el ambiente que había creado con su equipo, lo llevaron a entender que el verdadero desafío estaba solo por comenzar. De pie, sintió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que un lanzamiento, su camino hacia la autenticidad personal y profesional. ¿Permanecería fiel a sí mismo o cedería ante la presión de otros? Con esa conversación en mente, se apresuró a las puertas de la sala, sabiendo que ya no podía dar marcha atrás. ¿Sería capaz de enfrentar el nuevo desafío que lo esperaba una vez más? Mateo salió con prisa de la sala de conferencias, el eco de sus propios pensamientos resonando en su mente. Había abierto una puerta que, aunque prometedora, también lo llenaba de inseguridades. La oportunidad en la dirección señalaba un potencial innegable, pero también implicaba un riesgo que podría hacer tambalear todo lo que había construido. En su camino, sintió un impulso casi instintivo de cuestionarse. ¿Era realmente el momento de mostrar su vulnerabilidad, o estaba expuesto a un colapso? La reunión programada para esa semana era un paso crucial. Sin embargo, en la soledad de su oficina, las dudas y los miedos comenzaron a manifestarse con más fuerza. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y propuestas, y contempló la pantalla de su computadora, la cual le devolvía un parpadeo incesante. ¿Sería capaz de articular sus ideas de manera persuasiva? ¿Podría transmitir su visión sin titubear, enfrentar el desafío y, al mismo tiempo, mantener la esencia de lo que había aprendido en la última reunión? Decidió que necesitaba algo más que preparación técnica. Necesitaba una claridad mental que lo alineara con sus verdaderos valores. Se acordó de la frase de la barista, que resonaba en su mente como un mantra. Combinación de ingredientes. Esa combinación no solo se refería a lo profesional, sino también a la mezcla de su autenticidad como persona y su imagen como líder. ¿Podría entrelazar esos dos aspectos sin sacrificar uno por el otro? Con esa reflexión, decidió acudir a su viejo cuaderno de anotaciones. Allí había esbozado sus metas y aprendizajes a lo largo de los años, un compendio de experiencias que reflejaban no solo éxitos, sino también fracasos y cómo los superó. A medida que leía sus entradas, se dio cuenta de que la vulnerabilidad no lo debilitaba. Al contrario, había sido su mayor activo. Era el hilo conductor que le había permitido conectar con su equipo y construir un entorno de confianza. Se levantó de su asiento. Sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. Esa reunión con la dirección sería su oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas. Haría una presentación que no solo mostrara datos impresionantes, sino que también hablara de su visión y de cómo cada integrante de su equipo había jugado un papel primordial en la propuesta. ¿Por qué no mostrarles no solo el proyecto, sino a la persona detrás de él? A medida que la semana avanzaba, dedicó tiempo a colaborar más estrechamente con su equipo, pidiendo retroalimentación y alentándolos a expresar sus inquietudes. La dinámica que había comenzado en la última reunión empezó a germinar en una cultura de transparencia plena. Sin embargo, la inminencia de la reunión con la dirección empezaba a generar una presión nueva, una que mezclaba las ansias de éxito con el temor al juicio. El día de la reunión llegó rápido. Mateo se encontraba a punto de cruzar el umbral de la sala en la que debía presentar su propuesta y, a pesar del aparente control que mostraba, una tormenta de inseguridades se agolpaba en su interior. Preguntas como, ¿cómo reaccionará la dirección ante mi forma de liderar? ¿O, ¿seré capaz de sostener la conversación cuando surjan críticas? Le bombardeaban la mente. Sin embargo, la imagen de su equipo, la colaboración que habían cultivado juntos, se convirtió en su ancla. Se dio cuenta de que su valor estaba en ser auténtico, de permitir que su voz se escuchara de manera honesta. La naturaleza misma de la propuesta no solo dependía de cifras, sino de un conjunto diverso de perspectivas que podrían crear algo verdaderamente innovador. Mateo respiró profundamente, abriendo la puerta con una determinación renovada. Pero cuando alzó la vista y se encontró con la mirada inquisitiva de los directores, una nueva preocupación apareció. ¿Escucharían la verdad detrás de sus palabras o solo verían cifras y resultados? Al asumir esa responsabilidad,
se dio cuenta de que el verdadero reto apenas había comenzado. De pie, con la tensión acumulándose a su alrededor, supo que estaba al borde de un cambio. ¿Conseguiría conectar y ser escuchado? ¿O podría todo desmoronarse en un instante? Mateo se plantó frente a la mesa de dirección, el aire denso de expectación rodeándolo como una nube oscura. La mirada de los directores, expectante e inquisitiva, se posaba sobre él, exigiendo respuestas concretas. Con su corazón latiendo al ritmo de una percusión incesante, recordó el viaje que lo había llevado a ese momento, el recorrido desde la ansiedad y la duda hasta la valentía y la autenticidad. Sin embargo, cada indicio de presión se le presentó como una sombra que amenazaba con oscurecer sus logros. «Gracias por darme la oportunidad de presentar mi propuesta», comenzó. Con la firmeza que pudo reunir, continuó. «Hoy no vengo a hablar solo de cifras y métricas. Vengo a presentar una visión que considero vital para nuestro futuro como empresa». Sus palabras fluyeron, construidas a partir de las experiencias compartidas con su equipo y la claridad que había hallado en sus interacciones. Sin embargo, mientras hablaba, el eco de sus propias inseguridades reverberaba en su mente. ¿Me escucharán? ¿Entenderán lo que realmente significa este cambio? Mientras presentaba la propuesta, observó cómo sus palabras resonaban en el ambiente, creando un diálogo genuino que envolvía a todos. Cada diapositiva no solo presentaba datos, capturaba historias, relaciones y la esencia del propósito detrás de las decisiones. La dirección, en su mayoría escéptica, comenzó a moverse de sus asientos. Algunos de los directores comenzaron a intercambiar miradas, una señal silenciosa de que había algo en lo que Mateo decía. Justo cuando empezó a sentir la presión del momento, una de las directoras, Carla, intervino. «Mateo, creo que has tocado un punto muy válido sobre la importancia de las relaciones en el ámbito laboral. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto se traduzca en beneficios económicos?» La pregunta, aunque desafiante, se sintió diferente. Era una oportunidad para defender su propuesta con pasión, convenciendo a aquellos que aún guardaban reservas. Mateo tomó aire, consciente de que este era su momento. «Carla, los beneficios económicos son importantes, pero estos surgen de un entorno donde el compromiso de los empleados se sienta auténtico y sincero». Con cada palabra, la confianza en él crecía. Las empresas que abrazan la innovación impulsada por la colaboración están viendo un retorno de inversión positivo. No solo son números, son personas a las que les importa lo que hacen y cómo lo hacen. Lo que les presento hoy no es un riesgo, es una inversión en el futuro. El salón se llenó de murmullos, y algunos rostros mostraban asentimiento. La aceptación de su visión comenzó a florecer, y Mateo se dio cuenta de que había logrado crear un puente. Para su sorpresa, vio a otros directores asintiendo, un gesto que simbolizaba la apertura a un nuevo modelo de trabajo. Sin embargo, el camino a la aceptación quedó interrumpido al recibir un nuevo desafío por parte de uno de los socios más conservadores, Santiago, quien preguntó: «Mateo, entiendo tu enfoque humano, pero ¿puedes darnos una garantía de que esto funcionará en el corto plazo?». En ese instante, Mateo comprendió que no solo debía hablar del futuro, debía examinar el ahora y cada paso que pudiera llevarlos hacia el crecimiento. Mateo tomó una decisión. «No hay garantías absolutas, Santiago. El cambio implica riesgo. Pero lo que sí podemos hacer es establecer un plan piloto, una prueba donde podamos medir la efectividad de este enfoque. Involucrar a nuestro equipo en la estrategia generará un compromiso real, que no solo se reflejará en las métricas de rendimiento, sino que también generará un cambio positivo en la cultura organizacional». La firmeza en su voz sorprendió a muchos, incluyendo a sí mismo, y el ambiente poco a poco se tornaba más receptivo. La reunión avanzó, y Mateo continuó abordando inquietudes, enfrentando objeciones con datos e historias concretas. Nunca se había sentido tan presente ni tan energizado al compartir su visión. Había logrado no solo involucrar a la dirección, sino también conectar las emociones con la razón. En un momento, observó cómo algunos de los directores sonreían, una reacción que jamás imaginó recibir en una reunión tan crítica. Antes de finalizar, Mateo se tomó un segundo para respirar y reflexionar. Era claro que estaba en una encrucijada no solo profesional, sino personal. «Quiero finalizar recordándoles que todo lo que hemos construido se basa en nuestra capacidad de aprender, crecer y adaptarnos. Este no es solo un cambio organizacional, es un cambio que también me involucra a mí. Necesito su apoyo para avanzar hacia este camino transformador». Cuando terminó,
El silencio en la sala se sintió denso. Los directores intercambiaron miradas, una mezcla de asombro, aceptación y evaluación. La tensión fue finalmente disipada tras un prolongado intercambio de opiniones, lo que llevó a una animada discusión y al surgimiento de nuevas ideas. Al concluir la reunión, Mateo salió con un nuevo sentido de ligereza. Había enfrentado sus miedos y expuesto su vulnerabilidad, y eso había resonado en su equipo. Había conseguido algo que iba más allá de una simple propuesta. Había cultivado una conexión emocional, un entendimiento mutuo que estableció un nuevo camino hacia adelante. Al reencontrarse con Valeria en la cafetería, sintió que había conquistado un nivel de autenticidad que antes ignoraba. «Gracias por todo», le dijo, mientras ella lo miraba con una sonrisa cómplice. Mateo comprendió que aquel café compartido ya no era solo una bebida, era un símbolo de su crecimiento compartido. Había descubierto que, a veces, menos es más, y que la verdadera riqueza radica en la conexión humana. El futuro era incierto, pero había una sensación de confianza sólida dentro de él. Mateo había dejado atrás las sombras que lo seguían, había conquistado sus ansiedades y, finalmente, estaba listo para seguir adelante en su viaje, abrazando un nuevo legado personal y profesional que celebrara no solo sus éxitos, sino también cómo había llegado hasta allí. Así, con una sonrisa en el rostro y el perfume del café en el aire, Mateo dio un paso hacia un futuro que ahora sabía podría enfrentar, decidido a vivir en plenitud y autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia. Si han disfrutado del viaje de Mateo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Este es el momento de mostrar su apoyo y recuerden, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.